Bueno, llegaron las finales de NBA 2022 y llegaron de una manera verdaderamente tremenda, muy entretenida para el equipo de Golden State. Una semana de descanso. Ganaron un viernes y comienzan el jueves. Para el equipo de Boston tuvieron que sudar un séptimo partido en casa ajena y lo ganaron el domingo, así que su periodo de recuperación y de preparación es mucho menor. Cuando vemos el repaso de los distintos partidos, ciertas críticas o quejas contra la NBA del formato de tener partidos cada 48 horas para que en cada noche haya un partido de NBA de altísimo nivel. Ustedes y yo salimos ganando, los jugadores estaban muy maltrechos. Yo creo que también hemos hablado previamente en Playoffs al Día, como estamos viendo el final de un ciclo de las últimas 3 temporadas que por el COVID desplazó y concentró muchos partidos en un periodo corto de tiempo. Y lo que están esperando todos es la entretemporada para poder realmente descansar un poquito y tener un poquito más de descanso. Le preguntaron particularmente después del triunfo el domingo a Al Horford que cómo describe esta semana que ha vivido, el hecho de que su equipo ganara un séptimo partido y él fuese un artífice importante, y el hecho también que su abuelo José Reynoso falleció a los 81 años de edad durante esa semana. Y esto fue lo que nos dijo el estrella dominicano. You've had an emotional week. What's this week been like for you? It's been difficult, for me and my family. My grandfather was somebody that I was extremely close with, somebody that I really care for, and all week, my mom, my family just kind of telling me to just go out there and play. That's something that he would have wanted me to do, to just continue on and really just trying to stay focused and understand that he's at peace now. La vida es así, a veces en los momentos más dulces tienes algo más muy duro y a veces en los momentos más desafiantes te pasan cosas muy bonitas. La vida es así y así le ha tocado al Horford. No estoy seguro que él cambiaría su experiencia y su proceso. 15 años, 141 partidos de playoffs de espera, pero por fin en finales. Carlos, hay un tema que es común a ambos equipos cuando empezamos a hablar de estas finales, y es el tema de las pérdidas. Sabemos que por distintas razones los equipos adolecen en esa categoría. Definitivamente son dos equipos que aún en la postemporada hemos visto que les ha costado en muchas ocasiones las pérdidas. Y además de eso, ambos equipos son de los dos mejores equipos defensivos de la liga por eficiencia defensiva. Recuerda, jugaban Miami y Boston, que eran los dos mejores equipos defensivos del este. Ahora se enfrentan a los dos mejores equipos defensivos de la liga. Y eso quiere decir que la capacidad que tiene uno para provocarle pérdidas al otro o para obligarlos a tomar tiros incómodos, obviamente está ahí. Y eso va a hacer que el equipo que proteja mejor el balón y obviamente el que tenga los mejores porcentajes de campo sea el que tenga las mayores posibilidades de ganar esta serie. Pero es interesante que dos equipos que se desprenden tanto del balón, y cuando digo se desprenden no es en términos de asistencia, sino que se lo dan al otro incluso para tener ofensiva después de turnovers, o sea, puntos creados por esas pérdidas, estén ahora en las finales y que ambos equipos tengan eso como carencia, como debilidad. Claro, va a ser interesante cuando yo examino los duelos también. Me imagino que Andrew Wiggins, como ha hecho hasta ahora, se encargue del jugador más potente del equipo contrario, que asumamos que va a ser Jason Tatum, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué van a hacer los Warriors? ¿Van a ir con la edición alta con Looney? Y para que quizás Draymond Green marque a Brown. ¿Quién marca a Jaylen Brown si ya Wiggins está marcando a Jason Tatum? Porque me pregunto, ¿lo podrá hacer Klay Thompson o tendrán que dedicarle a Draymond Green a esa tarea? Klay Thompson no tiene ningún problema en defender ningún perimetral, Álvaro. Nunca lo ha tenido. Siempre ha sido uno de los mejores jugadores defensivos de la liga. De nuevo, regresa de una lesión, pero ya eso yo creo que está bastante trillado. Yo creo que ya él agarró incluso el ritmo en el costado ofensivo. Wiggins, como mencionas, pudiera estar encargado. Si estaba encargado de Tatum, pues Klay Thompson tendría a Jaylen Brown y viceversa. Sí pienso que pueden comenzar con la alineación grande. Y que luego durante el partido este equipo, que es como un camaleón, puede pasar a una alineación chica en la que el hombre más importante en términos de la defensiva sea Draymond Green, que juegue como pivot. Pero honestamente Golden State tiene todas las armas que ha tenido previamente y están en su mejor momento. Esto no quiere decir que yo esté diciendo
que ellos tienen que ganar necesariamente, pero lo que te quiero decir es que llegan en un buen momento porque ya conoce cada cual su rol y ya Steve Kerr puede hacer mover las fichas como si fuera un jugador de ajedrez. Puede dominarte con la escuadra alta y puede dominarte sacando al pivot y jugando solamente con Draymond Green como falso pivot. Y la actitud, Carlos, de Boston era, ya por varios años bajo Brad Stevens, era vamos a ajustarnos a esa realidad, pero en vez de tener polivalencia y tener el cuadro alto y cuadro chico, en realidad bajaron el cuadro generalmente, con Horford como pivot, con Theis como pivot, que son de baja estatura. Inclusive Rob Williams es mucho pelo, pero es relativamente baja estatura, Carlos. Yo creo que Boston ya se concilió a eso, de que vamos a jugar así, y si hay que sufrir un poquito en ciertos partidos, ciertos renglones, lo haremos, pero vamos a tener ese tipo de composición. Lo que sí Boston tiene, que no tiene Golden State, Carlos, es la multiplicidad de internos. No son especialmente anotadores, pero son muy capaces y en conjunto pueden causar daño al conjunto de interiores que tiene el jugador el equipo de Golden State. Depende también de cuán listo esté Ime Udoka para utilizar esa rotación completa. O sea, acuérdate que en muchas ocasiones, según vas avanzando en los playoffs, los coaches tienden no a ampliar la rotación, sino a achicarla. Y esa ventaja que percibes en términos de profundidad en los internos no sería tal si ellos deciden irse con una rotación de solamente 3 internos. Lo sería si Theis juega bastante, si Grant Williams juega bastante, y de esa manera tienes una rotación de 4 hombres grandes, con Rob Williams, con Al Horford, con los 2 que vienen de la banca, y eso le pudiera dar quizás una ventaja, pero hay que ver cómo va a utilizar su personal Ime Udoka. Yo asumo que van a ser los 2 Williams y Horford, con Theis como el extinguidor de fuego en caso de emergencia, ¿no? Tenerlo ahí. Pero creo que pueden utilizarlo sobre todo para anotar en esta serie. No son grandes anotadores, pero te pueden causar daño y generar un poquito más de balance. Carlos, hablabas del estado físico. Ese es un tema de esta serie. De hecho, para ambos equipos. En el caso de Golden State recuperan a Otto Porter, Gary Payton Jr., el segundo va a estar de vuelta. Y en el caso de Boston, ni hablar. Marcus Smart, que no está bien, va a tener un poquito de descanso. Rob Williams, que francamente no está para estar jugando, va a tener que tener un poquito más de descanso para ser funcional, poder jugar en la cancha. Se limitó muchísimo su juego en el último partido contra Miami. No hay, el formato solamente implica una diferencia de 48 horas entre 2 partidos, el tercero y el cuarto. Además son 3 días o hasta un poquito más. ¿Cómo ves esto, Carlos, en ese sentido del tema de las lesiones? Sí, yo creo que siempre las finales de NBA que siguen este formato desde hace mucho tiempo, Álvaro, especialmente cuando pueden arrancar un jueves y juegan el segundo partido en la misma cancha, pero un domingo. Las finales de NBA tienen le dan esa posibilidad a los equipos de que el factor cansancio no sea el que se utilice como argumento, no sea el que se pueda utilizar como excusa para uno u otro equipo. Sí, obviamente pueden ser que lleguen equipos lesionados, sobre eso la NBA no tiene control, pero sí ellos se cuidan mucho de que haya estos periodos de descanso entre partido y partido para que los jugadores lleguen en lo que pueda ser su condición óptima dentro de las circunstancias, vuelvo y repito, porque ya llegan lastimados, ya llegan cansados de antes, pero la final tiene siempre esa característica de que no vas a perder o a ganar porque fue un calendario atropellado, te están dando el tiempo, especialmente cuando se viaja entre ciudades. Al viajar entre ciudades está el día de viaje, el día de descanso y luego entonces se juega. Curiosamente que mencionas, estas finales tendrán la distancia entre los puntos, entre las sedes, más grande desde la última vez que se enfrentaron Warriors y Celtics en el 1964. Estamos hablando de 4.331 kilómetros de diferencia, o sea, 2.691 millas entre ambos equipos. Va a estar viajando Boston, si no anoche, viajan hoy. Y luego, por supuesto, tendrán que ir a San Francisco el martes, o sea, el día de hoy van a estar viajando para allá de 6 horas y media de viaje. Potencialmente, si tenemos 7 partidos, Boston tendrá que recorrer 13.455 millas, 10.764 millas para el equipo de Golden State que comienza en casa. Y dicho sea de paso, para aquellos que están preguntándose por qué estos son los puntos más distantes hasta ahora en la experiencia de finales, porque Los Ángeles y Boston están a 160 kilómetros menos de distancia que Boston y la ciudad de San Francisco. Carlos, en el clutch, en los momentos definitorios, Boston no ha tenido mucho éxito, comenzando sobre todo en su serie contra Brooklyn, que como mencionamos, es una serie que estuvo muy reñida, pero contra Milwaukee y contra
el Heat en partidos que tuvieron situaciones cerradas para cerrar partidos, Boston tuvo marca de 2 victorias y 4 derrotas. No le fue bien el clutch a Boston, Carlos. Y sabemos que generalmente Golden State es un equipo muy bueno en esas situaciones. ¿Cómo ves eso? Sí, la diferencia ahí viene de la experiencia y hay que apuntar esto también, la experiencia de 3 jugadores básicamente, porque cuando se habla de la experiencia ganadora de Golden State, todo el mundo dice, ese equipo de Golden State viene con todos esos jugadores expertos. No, el equipo es prácticamente nuevo, pero la experiencia ganadora de Draymond Green, de Klay Thompson, de Steph Curry y obviamente del cuerpo técnico, le da una ligera ventaja, pienso yo, a mi punto de vista, a Boston, que como sabemos había llegado previamente a finales de conferencia y se había quedado con este grupo, ¿no? Con el núcleo de Jaylen Brown, de Tatum, de Smart, y se habían quedado a mitad de camino. Por fin dan ese paso adicional, y por eso es que la diferencia grande viene cuando haya que definir partidos en la chiquita, en el clutch, cuando los juegos sean cerrados en los últimos 2 o 3 minutos. ¿Quién ejecuta mejor? Bueno, la experiencia ganadora la tiene sin lugar a duda Golden State. Hay un tema interesante en esta serie, Carlos, para Golden State, y es que Golden State, los rivales que les tocó en el camino a estas finales, eran rivales que generalmente no intercambiaban marcas cuando venía el pick and roll. Peleaban el pick and roll para que el que estaba marcando a un jugador se mantuviese con ese jugador y el que estaba marcando, el que colocaba la pantalla, se mantuviese con el que colocaba la pantalla. Ese fue el caso de Denver, ese fue el caso de Memphis. Dallas, normalmente ese es su esquema, pero empezó a variarlo un poco e intercambiar más al avanzar las finales del oeste contra Golden State. Ahora, viene Boston, Carlos. Boston diseñado para intercambiar marcas a tutiplén. Ningún equipo intercambió marcas más frecuentemente en temporada regular en toda la NBA que Boston Celtics. Y en los playoffs lo hacen en 44% de las situaciones posibles, que es la segunda proporción más alta. ¿Cómo esto afecta, ayuda a un equipo o quizás le pueda causar daño a otro? ¿Cómo lo ves? No, el intercambio de marcas continuo, que como muy bien mencionas, Boston lo favorece, te va a dar para ver a Golden State y el movimiento de balón de Golden State y los cambios de ruta, específicamente de Thompson, de Poole y de Curry, con Draymond Green con el balón en el eje de cancha, te va a dar para que veas todo eso, para que veas a Golden State y la ofensiva de Golden State en su belleza plena. Porque en muchas ocasiones cuando simplemente salir de un bloqueo y recibir y lanzar, pues ahí no hay problema alguno. Pero cuando tú sales de un bloqueo y el que estaba defendiendo al que bloqueó intercambia contigo, tienes que empezar a buscar por dónde es que voy a cortar, si voy a cambiar el bloqueo, si voy a cambiar el ángulo. Y esos 3 jugadores que te mencioné, con Draymond Green con el balón en las manos o con Draymond Green pasándole y yendo a bloquear, es digno de ver. Vale el precio de pagar un boleto para ver partidos en la serie, porque esa creo que es la belleza del básquetbol, el moverse sin el balón. Y eso es algo que distingue, de nuevo, para mí ese es el gran cambio para Boston. Miami debió haber jugado, Miami debe ser un calco más barato de lo que hace Golden State en cuanto a movimiento de balón y jugadores sin el balón. No lo hizo en esta postemporada por distintas razones, no lo vimos tanto, creo que había mucho cansancio y mucha lesión en ese equipo y no querían empeorar esa situación. Pero es como que estás viendo de 2 dimensiones a 3 dimensiones. O sea, tienes que estar cuidando esto, le estás quitando algo, te está abriendo otro, ellos reaccionan instantáneamente, tú tienes que reaccionar a la reacción de ellos instantánea. Es otro nivel de exigencia el estado defensivo. Carlos, la protección del aro. En Dallas se tuvieron que enfrentar a Maxi Kleber, que dio 6 tapas en 5 partidos, pero nadie verdaderamente le tenía mucho miedo a Kleber. La defensiva de Memphis, que fue el equipo que le dio más problemas a este equipo de Golden State, fue la que presentó a Jaren Jackson y a Steven Adams en la llave. O sea, Boston sí tiene eso a su favor. Si no es Robert Williams, es Al Horford y hasta cierto punto si puede entrar también Daniel Theis, Carlos. Este equipo de Boston tiene mucho más fortaleza en cuanto a protección del aro. Todo esto, por supuesto, si juega Time Lord, si juega Robert Williams, que es la clave quizás en esta serie para Boston. ¿Cuánto tiempo y cuán eficaz sea Robert Williams? Porque creo que ahí puede ayudar a inclinar la balanza a favor un poquito de Boston. ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente que esa va a ser uno de los puntos a seguir en la serie, la salud y cuán efectivo pueda ser de nuevo. Ventaja para él, el hecho de que va a haber más descansos más extendidos entre la serie. Ahí el cuerpo técnico, o debo decir el cuerpo médico del equipo de Boston se va a ganar su dinero, porque van a tener que trabajar bastantes horas extras para mantenerlo activo, ¿no? Y mantenerlo no solamente activo, sino funcionando al nivel que lo hemos visto en otras series. Es otro jugador, habíamos mencionado que Kyle Lowry, si fuera una situación normal, no hubiese jugado,
pero como eran playoffs, estaba jugando. Yo creo que exactamente por eso está pasando Rob Williams, y es el hecho de que estas oportunidades de ganar campeonato no se dan tanto, tenemos que sacarle el máximo provecho, pero si hubiese sido un partido de temporada regular o una semana de temporada regular, te puedo asegurar que estaría descansando. Carlos, la última vez que se enfrentaron Boston y Golden State fue un dominio para el equipo de Boston. Recuerden, cada equipo ganó en casa ajena. En la era de Steve Kerr, nunca se ha enfrentado en playoffs, obviamente. Es la primera vez que lo hacen y tienen que hacerlo en finales solamente porque son equipos de distintas conferencias. Pero el único equipo que tiene marca ganadora contra Steve Kerr en temporada regular es Boston. De los 29 equipos rivales de Golden State, el único es Boston. Eso no tiene nada que ver con esta serie, pero lo que sí te iba a preguntar es lo siguiente, Carlos. Williams, en ese partido, que fue el partido en que se lesionó Stephen Curry cuando le cayó su peso en el tobillo en Marcus Smart, pero aparentemente ahí no ha habido consecuencias, Williams tuvo 4 tapas, Rob Williams, en 23 minutos de juego. O sea, puede alterar importantemente cómo va a anotar al equipo de Golden State y dictarlo hasta cierto punto en esta serie si Williams está en su punto. Así que atención a eso. Carlos, otro tema, lo físico que va a ser esta serie. De nuevo, la única preparación previa para Golden State es la de la serie contra Memphis. Y vimos lo que pasó en esa serie. Claro, el arbitraje tendrá que decidir partido a partido dónde se traza la línea de lo que se permite o no. Pero estás seguro que Boston la va a llevar al límite. ¿Cómo lo ves? Dos equipos que están preparados para ese tipo de juego. Obviamente Boston lo ha utilizado como punta de lanza para convertirse en el mejor equipo defensivo desde la mitad de temporada para acá. Golden State pues tiene algunos jugadores que quizás cuando los miras no parecen tan físicos. Obviamente si hablas de Looney y hablas de Draymond Green, tan físicos como cualquiera, pero cuando ves a Klay Thompson quizás o al mismo Steph Curry piensas, bueno, no son tan físicos, no le huyen al físico, número uno. Número dos, el regreso de Gary Payton Jr., yo creo que más físico que eso no lo vas a ver en términos de un jugador defendiendo en el perímetro, y yo creo que ninguno de los dos equipos va a rehusar jugar de esa manera. Tendrán los árbitros que poner, como muy bien menciona, las guías de hasta dónde vamos a permitir. Y por último, Carlos, siempre se hablaba de que Golden State Warriors hacía grandes ajustes en el descanso, en el medio tiempo, para luego salir un tercer cuarto y avasallar y dominar y liquidar el partido desde el tercer cuarto. Eso no exactamente ha sido el caso, pero lo que sí ha pasado con Golden State es que los últimos cuartos han sido espectaculares, particularmente Steph Curry. En 16 partidos le han sacado 25 puntos por 100 posesiones a sus rivales de forma acumulativa, 9 puntos más del equipo que le sigue en la tabla de eficacia en últimos cuartos. Y la eficiencia ofensiva en últimos cuartos, Carlos, es 134 puntos por 100 posesiones. En un partido NBA hay un poquito menos de 100 posesiones. O sea que estás hablando de anotar al ritmo de juego, de un juego de 4 cuartos, 134 puntos. Es una bestialidad, Carlos. Ahí tiene que estar Boston muy preparado porque ya se convierte en patrón para Golden State. Sí, definitivamente que eso se ha convertido en ya en diario vivir para Golden State, dominar en los últimos cuartos. Pero fíjate qué interesante, porque mencionabas que en el pasado todo el mundo se asustaba saliendo del vestuario de cómo venían los Warriors, porque era el tercer cuarto, el cuarto dominante. Ese ha sido el modus operandi de Boston. Boston ha salido del vestuario en prácticamente toda la serie, machacando al rival en el tercer cuarto. Así que si sigue como va la cosa, los terceros cuartos le van a ser de Boston y los últimos cuartos van a ser de Golden State. Y lo interesante también, Carlos, recordemos cómo terminaban los partidos Giannis Antetokounmpo. Recordemos cómo terminaban los partidos Jimmy Butler. O sea, Boston te va moliendo por 3 cuartos. Y cuando llega el último cuarto, estás con la lengua en el piso. De nuevo, hay mayor profundidad y distintas combinaciones que puede utilizar Steve Kerr para darle descanso a sus figuras, pero es un fenómeno que ya afectó a 2 candidatos a jugar más valioso. Recuerden cómo estaba Giannis en ese último cuarto, sobre todo al final de la serie, y recuerden cómo estaba también Jimmy. Claro, aquí hay un poquito más de descanso entre partidos y eso siempre ayuda, pero observen, pues es el modus operandus de este equipo de Boston. Así que, Carlos, Boston se convierte en el primer equipo de NBA en acceder a finales desde que Houston Rockets lo hizo en el 81, con una marca perdedora en el punto medio de la temporada. O sea, el viraje de Boston ha sido tremendo, mientras que para Golden State era cuestión de recuperar figuras y armarse y empezar a explorar la distinta polivalencia de esa navaja suiza que ha sido esto. Y para el equipo de Boston
Hasta ahora, esta serie es un bono adicional, pero hasta ahora completan su gira de venganza, Carlos. Eliminados por Bucks en el 2018-19 en la segunda vuelta, los vencieron en 7. En la burbuja, eliminados por Miami, los vencieron en 7 en la final del Este. Eliminados por Nets en la primera vuelta del 2021, ahora eliminaron y barrieron a los Nets en 4 partidos. Así que este equipo está a punto. Y por último, Carlos, Ime Udoka es el cuarto director técnico debutante que logra acceder a finales de NBA en su primer año. O sea, lo hizo Steve Kerr en el 2015, Tyronn Lue 2016, Nurse 2019, Udoka 2022. O sea que esto de prepararse, tener experiencia, Carlos, no sirve para nada, ¿no? Hay que recordar también que los 3 previos no solamente debutaron y llegaron a una final, debutaron y ganaron el título. Así que eso quizás si se le llevas esa estadística a Ime Udoka, diga, pues yo soy el próximo que estoy en fila, ¿no? Exacto, me voy a empezar a peinar para la foto. Sí. Tenemos una pregunta, Carlos, que nos llega de nuestra audiencia desde Endry Briseño. ¿Qué consideran que es un factor a tomar en cuenta en la final? Hay tantos, Endry. Por otro lado, Gary Payton Jr. podría cambiar la serie de estilo Iguodala 2015. Saludos desde Buenos Aires. Buena pregunta y buena comparación entre Gary Payton y Andre Iguodala, Carlos. Bueno, número uno, hay que contar con no solamente con el facsímil razonable que sería Payton Jr., sino cómo está el original, porque recuerden que Iguodala también estuvo fuera de la serie anterior y también estaba en recuperación. Pero en el caso de Payton Jr. es una adición tremenda. Desde el momento que se lesionó contra Memphis, vimos cómo la defensiva perimetral del equipo de Golden State no era la misma, porque Payton Jr. te da tantas cosas, con esa energía, con la fortaleza y la capacidad atlética. Así que hay que ver entonces también cuán recuperado está, porque una cosa es que un jugador esté apto para regresar y lo otro es cuán recuperado está y cuánto ritmo ha perdido. Pero lo cierto es que Payton llevaba un ritmo bien bueno antes de lesionarse. Y otro comentario para el comentario de Endry Briseño, Carlos, es que en el 7º partido entre Boston y Miami vimos a Ime Udoka decidió tácticamente, voy a marcar el triple. Me van a meter puntos adentro. Por ahí entraba Jimmy Butler, doble y falta. Por ahí entraba Adebayo, empezó a meter puntos cerca del aro. Y no cambió Udoka. Optó por secar el perímetro. La diferencia es que este equipo de Golden State, Carlos, si le quitas una cosa, es como que le estás abriendo la puerta a otras. Y está perfectamente preparado para leer eso y para aprovecharlo. O sea, yo creo que el nivel de complejidad que va a enfrentar Boston con su gran defensiva, no ha visto un equipo con tantos recursos ofensivos como ese Golden State. Esa es la gran diferencia. Se han enfrentado a muy buenos equipos en las primeras 3 rondas, equipos con grandes jugadores ofensivos, pero el tener grandes jugadores ofensivos y un gran movimiento de balón, eso es lo que caracteriza a Golden State y eso es lo que hace que la ofensiva de ellos sea tan difícil de marcar. Y ese es el reto que tiene Boston de cara a esta final. Y un pequeño comentario sobre la defensiva de Boston, esto es solamente apreciación, Carlos. Boston es un extraordinario equipo defensivo, que eso no quepa duda. Hemos hablado que Marcus Smart ni siquiera necesariamente era el mejor jugador defensivo de su equipo, pero encarna la actitud de este equipo. Pero es interesante, una cosa es ser un gran jugador defensivo en la marca individual, en evitar que tu contrario anote, que inclusive tire, intente al aro, porque lo está sofocando, en cortar balones, ¿no? En doble marcar y obligar al equipo a hacer algo incómodo. Pero si hay algo que quizás dentro de todo eso Boston no haga tan bien o al nivel tan alto que tienen otras categorías defensivas, Carlos, es rotar defensivamente. Yo he visto por momentos a Boston perderse en rotaciones defensivas. Particularmente Marcus Smart, curiosamente, que es el defensivo del año. Y si hay un equipo que te va a meter en la licuadora es Golden State. Sí, tienen que estar bien finos en cuanto a eso, lo que llamamos en el argot, ayudar al que ayudó. Las rotaciones defensivas no son otra cosa de que si un jugador tuvo que abandonar su marca para ir a ayudar en una situación de emergencia, tiene que estar alguien dispuesto a rotar para ayudar al que ayudó, para pararse al frente al jugador que pusiera ser el más peligroso. Y eso en Boston a veces se pierde, y se pierde porque están tan y tan concentrados en secar al suyo. Voy a secar al jugador que estoy marcando, que se le olvide a veces que hay un jugador que quedó totalmente solo y que hay que tratar de hacer esa rotación.
no pueden caer en eso en esta serie porque pagarían el precio sin lugar a dudas. Y de nuevo, yo creo que eso es algo que dentro de todo lo que hace tan bien Boston defensivamente es lo que menos bien hacen y quizás sea algo que va a explotar al equipo de Golden State. Así que recuerden lo que les mencionamos, estos pases, personas escondidas en la guarida del pirata, debajo del aro, puertas traseras, ese tipo de cosas es exactamente lo que va a poner a prueba la defensiva de Boston. El equipo de Golden State será una gran serie y comienza todo, por supuesto, el jueves. ¿Y qué les parece la reacción de Los Ángeles Lakers ahora que ven que Celtics tiene la oportunidad de ganar un campeonato? Pero ahí viene un tercero, Carlos. Viene la afición de Golden State con un comentario y dice, no, eso no va a pasar, que se queden tranquilos los Lakers porque nosotros tenemos esto bajo control. Los memes que ustedes nos envían, muy amables y muy agradecidos por eso.